fuego, capaz de lo mejor y de lo peor. Con él conseguimos en su día cocinar la comida, dando además un paso de gigante en nuestra evolución social. Es bien sabido que el fuego aumenta la moral y es capaz de salvarte la vida. ¿Qué es el fuego? Esta llamita que estás viendo aquí y tal... Bueno, ahora ya no. Ay, señor. Voy a encenderlo. Ahora. ¿Qué es en realidad una llama? Nunca puedo evitar hacer estas tonterías. Ay. En fin, ¿por qué tiene esa forma la llama? Sabemos que el fuego viene de una combustión y que necesita oxígeno porque si no la llama se apaga y se ahoga. Pero es que esto tampoco dice mucho así realmente de primeras, porque ¿qué es realmente esa combustión y por qué necesita oxígeno la llama para no apagarse? Científicamente hablando, el fuego se puede explicar con toda la rigurosidad que hace falta, pero aquí nos gusta hacer las cosas más divertidas, así que en el año 1983, uno de los físicos más famosos y más exitosos de la historia, que se llamó Richard Feynman, explicó el fuego de una forma muy divertida. El vídeo original en inglés del propio Richard Feynman lo tenéis aquí debajo en la descripción por si lo queréis ver luego. El caso es que a los átomos que hay en nuestro universo les gustaría estar juntos a distintos niveles, por tanto, si por ejemplo coges una molécula de oxígeno del aire atmosférico, pues a esta le gustaría estar junto a un átomo de carbono, le gustaría engancharse. Así que si los coges y los juntas con la energía suficiente, se enganchan. Aunque por otra parte, si los juntas pero poquito, con poca energía, de hecho se repelen, ni siquiera saben que podían haberse encontrado con el átomo de su vida. Puedes imaginártelo como una pelota, que sería el oxígeno, y que empujas por la ladera de una montaña con un gran hueco en medio. Como la forma de un volcán. Si no le das con la energía suficiente, la pelota de oxígeno pues rodará de nuevo hacia abajo por donde vino, sin saber nunca que un poco más arriba había un hueco en el que quedase a vivir con su amado carbono. Pero si le pegas a la pelota con la fuerza suficiente, conseguirá subir y caer dentro del agujero, enganchándose al carbono. Vale, y ahora imagínate que tienes un cacho de leña, ¿no? O, bueno, un árbol vivo ahí en la calle, que está rodeado del oxígeno atmosférico constantemente. ¿Cómo es que ese árbol no se prende fuego porque sí, salvo que suceda algún tipo de evento catastrófico, como un rayo o un vándalo con mucho tiempo libre? El árbol vive ahí, no se prende fuego. Y esto es porque normalmente el oxígeno no tiene la energía necesaria para pegarle un castañazo al carbono del árbol y engancharse a él. Salvo que consigas darle un poquillo de calor a eso, así las partículas de oxígeno comenzarán a moverse mucho más rápido y algunas de ellas tendrán la energía necesaria para darle un castañazo a un carbono, subir la barrera de potencial que los separaba y engancharse a él. Y al engancharse esto produce agitaciones térmicas, vibraciones, que pueden alcanzar a átomos vecinos, los cuales empezarían a vibrar y podrían tener la energía suficiente como para engancharse a otros átomos vecinos. Y al engancharse producirían más vibraciones, las cuales... Sí, que es una reacción en cadena. Ahora todo el mundo se ha vuelto loco, moviéndose a velocidades altísimas, chocándose, enganchándose, produciendo vibraciones, en general produciendo una catástrofe. Una catástrofe que llamamos fuego. Y ya no lo puedes parar porque es que se alimenta a sí mismo, es una reacción en cadena. Vamos, que si tú ahora coges y acercas tu taza de café a ese follón de partículas moviéndose para un lado y para otro, a ese jaleo de agitación térmica, al final las vibraciones térmicas se traspasarán a las moléculas que hay en tu café. Y eso es lo que llamamos el calor que desprende el fuego. Y podemos ir mucho más allá, tal y como hizo Feynman en su día, y en cierto modo cambiar la forma en la que cualquiera de nosotros volverá a mirar un palito de madera o un cacho de leña quemándose. Claro, fíjate, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene un árbol? O sea, la mayoría, lo primero que diríamos, porque es lo lógico, es decir, el árbol viene del suelo. O sea, los árboles crecen del suelo, si lo veo que sale del suelo, pero... viene del aire. Y aunque choca muchísimo cuando lo escuchas la primera vez, lo cierto es que la mayoría del árbol viene del aire. ¿Y esto por qué? Pues porque la sustancia del árbol es, en su mayoría, carbono y agua. El carbono del árbol sabemos que viene del dióxido de carbono atmosférico, es decir, los árboles atrapan dióxido de carbono de la atmósfera, pero no se lo quedan entero, sino que la molécula de oxígeno es reemitida al aire. El árbol lo que hace es quedarse con el carbono que, junto con las moléculas del agua, forman la sustancia, la mayoría de la sustancia del árbol. Bueno, alguien podría decir, a ver, el árbol el agua la extrae del suelo, la ha tenido que coger del suelo. Sí, pero antes ese agua ha tenido que llover, ha tenido que caer del cielo, por tanto, realmente en su mayoría la sustancia del árbol viene del aire. Adicionalmente, alguien podría haberse preguntado, oye, al principio del vídeo has dicho que el oxígeno y el carbono les gustaba estar juntos, que eran como amantes. ¿Cómo es que, ahora que están juntos en dióxido de carbono, cómo se las apaña el árbol para cogerlo, atraparlo y separarlo tan fácilmente? Y la respuesta es...
Porque el sol está emitiendo muchísima energía constantemente, así que realmente las plantas lo que necesitan es que llegue radiación solar y le pegue un castañazo a la molécula de dióxido de carbono para reenviar el oxígeno a la atmósfera, y que así la planta se pueda quedar con su preciado carbono, el que necesita para vivir. Y ya, si la riegas, es la leche, porque no se muere. Así que la próxima vez que veas quemarse un cacho de madera, piensa lo siguiente, y es que, evidentemente, claro, tu combustible es el carbono que hay en la madera, que necesita moléculas de oxígeno que se enganchen a él para producir las agitaciones térmicas. Por cierto, moléculas de oxígeno que el propio árbol reemitió a la atmósfera en su día cuando estaba vivo. Así que una vez que has conseguido hacer el fuego, este comienza a propagarse, tal y como vimos antes, y en cierto modo todo comienza a deshacerse, a desmoronarse, porque lo que un día el árbol cuando estaba vivo separó esa molécula de dióxido de carbono, ahora vuelve a juntarse porque se desprende dióxido de carbono en la combustión de tu chimenea. Y además se desprende también mucha energía y luz. Energía y luz que un día el sol emitió fueron a parar a esa planta y le permitieron separar en su día la molécula para que pudiese seguir viviendo. Así que en cierto modo podemos considerar un cacho de leña como un pedacito de sol almacenado. Mola. Vale, pero hasta ahora de lo que hemos estado hablando es de dónde viene la energía del fuego, pero ¿qué es realmente el fuego? Es decir, ¿qué hay en una llama del fuego? Pues si lo que quemásemos fueran sustancias puras, esto es lo que veríamos. Cuando calentamos las sustancias, excitamos los átomos que las forman y hacemos que emitan luz visible de forma tenue, cuyo color además depende de qué sustancia estés utilizando. Pero en el caso anterior de la madera o con la cera de una vela, realmente ahora tu combustible ya no es puro. Por tanto, esa luz tenue que procedía de transiciones entre niveles atómicos ya no puede verse porque queda completamente tapada por la cantidad de partículas de hollín, gas y, en general, combustible que está tan caliente que emite luz visible. Eso es la llama. Porque todos los cuerpos del universo emiten algún tipo de radiación por el simple hecho de estar a una cierta temperatura. Así, por ejemplo, una barra de hierro a temperatura ambiente, salvo que la ilumines, no la ves porque no emite radiación visible. Pero si la barra de hierro está muy caliente, está al rojo vivo, aunque no la ilumines con nada, ella por sí misma ya emite radiación que está visible, por eso está al rojo vivo. Así, igualmente un cuerpo humano no emite radiación visible al ojo humano, pero sí infrarroja, porque nuestra temperatura suele ser baja. Pero, oye, si calentamos un cuerpo humano a 550 grados centígrados, pues podríamos conseguir que emitiese luz visible. Pues igualmente con las partículas de la llama pasa exactamente eso. Las partículas que están aquí ahora mismo están tan calientes, con una agitación térmica tan grande, que la luz que emiten, la radiación que emiten, es visible. Ahora ya no. A pesar de que no está suficientemente caliente ni contiene la densidad suficiente de iones, lo cierto es que la llama del fuego puede considerarse una cierta forma de plasma, y de hecho posee cargas eléctricas negativas y positivas, cosa que puede verse si colocásemos la llama en un campo eléctrico muy intenso. Porque vemos que parte de la llama se aproxima a la placa cargada positivamente y parte de la llama se aproxima a la placa negativa. Y por seguir con el tema, ¿qué es el humo? Son zonas en las que no sucede combustión y las partículas de carbono son visibles como humo negro. Y cambiando de tema, aún nos queda por hablar de una última cosa. La forma de la llama. ¿Por qué tiene esa forma? Por la gravedad. Debido a que hay un tirón gravitatorio, el aire caliente, que es menos denso que el frío, asciende en la atmósfera, de modo que las llamas parecen serpentear hacia el cielo. Pero entonces, si enciendo mi cerilla en microgravedad, ¿qué ocurriría? Pues una bola de fuego, literalmente, fíjate. Ahora que no hay una fuerza dominante, como era la gravedad, diciéndole al aire caliente dónde debería ir, pues se va en todas direcciones, se propaga esféricamente, es libre. Para terminar el vídeo de esta semana os quiero hacer un regalo de corazón por estar ahí cada semana, así que os voy a regalar todos estos millones de nanodiamantes. A razón de 1,5 millones de nanodiamantes por segundo que se forman en el interior de la llama. Lo malo es que se abrasan y se queman, produciendo más CO2. La intención es lo que cuenta. Y ya sabes, gracias por ver el vídeo y si no lo has hecho ya, pues ¿a qué esperas? Pulsa el botón rojo al final del mismo y suscríbete. Aquí abajo también lo pone, suscríbete y es gratis. Además, si el vídeo te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo compartieses y que dejases un me gusta. Y adicionalmente, pues si me sigues en Twitter, en Efecto Salamito, o en mi página de Facebook con el mismo nombre,
Pues ya sabes, me ayudas muchísimo, ayudas a difundir y a que todos sepamos 4 cosas más.